Seguimos en negocios en imagen. Ya salieron pues los datos de número de visitantes al cierre del año pasado. Vamos a platicar con el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, México, con Francisco Madrid. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes al auditorio. Bueno, te seguíamos en Twitter por la mañana a propósito pues de este dato que recién acaban ustedes de dar a conocer. Platícanos cómo se está comportando el turismo o más bien cómo se comportó al cierre del año pasado. Sí, con mucho gusto Darío. Hoy en la mañana hemos dado a conocer, a partir de la información que ha hecho pública INEGI, un balance del componente del turismo internacional, particularmente en lo que tiene que ver con el turismo que México recibe. Hay, yo creo que buenas noticias en un entorno muy complejo como el que hemos comentado en ocasiones previas. Digamos que la caída en los ingresos por visitantes, la parte que siempre nos interesa más, es de 20% ya para total año. En turistas aéreos, 25%. En turistas internacionales, que suman los aéreos, los terrestres y los fronterizos, la caída es del 30%. Los turistas fronterizos, que son más o menos la mitad de los turistas no fronterizos, o digamos otro tanto que los turistas no fronterizos, caen 35%, y los pasajeros en cruceros, como era, digamos, muy previsible, todavía tienen un impacto muy fuerte de una reducción del 80%. Digamos, la parte que más nos llama la atención, yo diría que todo esto está dentro de lo previsible, recordando que hemos tenido un comportamiento paulatino o vuelta a la normalidad que incluso hace que diciembre haya sido el mes de más ingresos por turismo internacional en la historia de México. No ha habido nunca un mes con tanto flujo, a pesar de Omicron y a pesar pues, de todo lo que vemos, que haya generado tantos ingresos para el país. Esto, digamos, conduce a que el saldo de la balanza turística, y este es el gran dato, me parece a mí, del día, alcance un saldo similar al de 2019, en el orden de los 14,000 millones de dólares, que contrasta de manera notable con los saldos de la balanza petrolera, por supuesto que por mucho es deficitaria, de la balanza comercial que tiene un muy tibio desempeño, con un pequeño superávit, pero duplica o más que duplica el saldo de la balanza manufacturera. Yo creo que aquí, digamos, hay buenas noticias a pesar de los pesares contra viento y marea. El turismo le sigue dejando al país y pensaríamos que aunque probablemente enero tengamos un cierto impacto por Omicron, en términos generales, por lo menos en el componente internacional, por lo menos en lo que tiene que ver con placer, vamos a seguir viendo, digamos, una vuelta acelerada a los datos previos a la pandemia, Darío. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. En este tema de los viajeros internacionales, Francisco, y del arribo pues por las diferentes terminales aéreas, ¿cómo estamos todavía con relación a lo que al número de turistas que estaba recibiendo México antes de la pandemia? El dato es que estamos 25% abajo para total año, Rogelio, pero esto tiene que ver con que, recordarás, tuvimos un muy mal inicio del año pasado. Nos tocó una de las olas. Canadá prohibió los viajes hacia destinos mexicanos. Solamente de Canadá perdimos 1 millón de turistas por esta razón. Hacia, digamos, mayo empezamos a ver una recuperación muy importante en destinos como Los Cabos, un poco más adelante Vallarta, Cancún, y eso nos hace, bueno, pues tener una muy importante recuperación. No así del lado de las ciudades. Ciudad de México sigue estando muy por debajo de los niveles, digamos, acostumbrados, incluso en este mes de diciembre pasado. En general, insisto, el balance en la parte internacional tiene que ver con una vuelta muy fuerte de los destinos de sol y playa en nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas para este año, para 2022? Y considerando pues
no sé, elementos novedosos, como pudiera ser un levantamiento eventual de esta restricción a los vuelos mexicanos o de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, cómo pudiera resentir en contrapartida la competencia que viene a México, cómo pudiera influir, por ejemplo, también la puesta en marcha del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, cómo pudiera también influir el proceso de construcción del Tren Maya, todos esos factores, cómo pueden incidir en un momento dado en la captación de turistas. Para el 2022 y en lo que tiene que ver con el componente internacional, el nuevo aeropuerto no es un factor, lo que vamos viendo son vuelos nacionales y lo que se ha difundido, que se esperaría, digamos, en frecuencias internacionales, pues es completamente marginal, no nos parece que tenga un mayor impacto, lo mismo que el Tren Maya, que en todo caso empezará a generar algo de tráfico, que será muy marginal, por cierto, pues después de 2024, en el mejor de los casos, si es que hubiera un efecto en el turismo internacional. ¿Qué está en juego este año? Tampoco nos parece que el tema de la degradación de la aviación mexicana haya sido, a final de cuentas, haya tenido un impacto demasiado fuerte porque se ha sustituido con oferta de líneas aéreas norteamericanas. La prohibición del aumento de frecuencias es solo para las líneas mexicanas y las norteamericanas pues han venido sosteniendo frecuencias porque hay mercado. En términos generales yo diría que es un escenario bueno, positivo. La duda única que tenemos es en la medida que los destinos competidores regresen al mercado y México se encuentre sin instrumentos de promoción suficientes para hacer frente. Yo diría la temporada alta, digamos hasta el mes de abril, nos va a seguir yendo bien. Vamos a ver qué impacto tiene esta vuelta de destinos una vez que se supere, digamos, la parte más álgida de la pandemia hacia mediados de año. Claro. Francisco, este crecimiento en los ingresos turísticos que nos mencionas correspondiente a diciembre, ¿dónde está su explicación? ¿Estamos, digamos que ampliando los servicios, las posibilidades para que el turista gaste o se debe a un efecto meramente inflacionario? No juega la inflación porque está en dólares, ¿no? Y por el contrario ha habido una pequeña devaluación que compensa lo que puedas tener de inflación. Sí ha habido una recuperación de tarifas, yo creo que ese, a final de cuentas es un buen mensaje, y tiene que ver con el turismo aéreo. El turismo aéreo representa total año el 82% de los ingresos. Entonces, otros segmentos que tienen un componente de gasto menor, cruceros, turismo fronterizo, turismo carretero, que tienen menor recuperación, pues no están incidiendo en el total. Todo tiene que ver con turismo aéreo, tiene que ver con una recuperación de tarifas y también nos parece que hay un deseo de los viajeros en tu casa durante mucho tiempo, hace que en cuanto puedas viajar, pues tengas un poco de euforia, déjame usar esa Sí. expresión, y viajes, digamos, un poco más con una actitud desprendida, porque además vale la pena recordar que los norteamericanos ahorraron durante los tiempos de confinamiento. La proporción entre ahorro, ingreso disponible, fue muy marcada. Entonces hay dinero y lo están usando en sus viajes, ¿no? Yo diría que el horizonte es bueno, el escenario es bueno, con la única duda de cuál podrá ser el efecto de la apertura de otros destinos. Por cierto, ya el Caribe, en general, no solo el Caribe mexicano, empieza a haber un incremento importante de viajeros norteamericanos. Eso, pues, en algún momento dado también le puede afectar a los destinos de México, ¿no? El que se esté reactivando el Caribe, particularmente Cancún. ¿Sientes tú que otros destinos de la misma zona puedan empezar a incrementar su presencia en el mercado norteamericano? Vi los datos de noviembre y ya se siente de crecimiento. No está impactando todavía a Cancún y Río de Maya porque también hay que recordar
que hubo una expansión de la oferta en los tiempos de la pandemia, ¿no? Y eso también nos va a beneficiar. La preocupación más está en verano, en la medida que Europa se abra mucho más, en la medida que Asia se abra. Hay que recordar que Asia sigue cerrado, ¿no? Eventualmente los viajeros norteamericanos pues sí gustan de viajar a estos mercados. Europa rivaliza, digamos, en participación de mercado con México en años regulares. Y hoy nos hemos, digamos, ganado toda esa participación adicional. Ahí es donde vendrá el reto y esto tendrá que ver seguramente con cómo se vaya presentando el verano. Bien, pues, ¿quieres preguntar algo más? Una última pregunta, Darío Francisco. Claro que sí, Rogelio. El tema de los warnings, estas alertas de los Estados Unidos, que también es algo que pues recién se dio hace unos días, ¿tú crees que también pueda impactar en las cifras de corto plazo? El tema de los warnings per se, travel advisories como le llaman hoy, no tiene ningún impacto, Rogelio. Los norteamericanos no consultan este tipo de información al viajar. Dicho lo cual, esto no quiere decir que la inseguridad no pudiera tener un efecto si de pronto tenemos actos, episodios como los que hemos visto. Esto sí, lo hemos dicho, lo volvemos a decir, es una bomba de tiempo. En algún momento puede tener un impacto destructivo de esta demanda que hoy vemos que se está recuperando. Bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac de México. Al contrario, muchas gracias. Saludos.